La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presenta Debate Electoral 2025. Buenas noches, amigas y amigos. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con el acompañamiento de la Fundación Haciendo Ecuador y el Consorcio Ciclo Electoral y Democracia, les da la más cordial bienvenida a Debate Electoral 2025 desde la ULEAM, un espacio para conocer las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional por la Circunscripción 2 o Zona Sur de Manabí y fortalecer así el voto informado en la ciudadanía. Saludamos a todos quienes nos acompañan a través de la señal de 30 medios de comunicación, entre televisivos, radiales y digitales de diversos cantones de la provincia, que se han unido a esta gran red informativa por la democracia. Para iniciar, tenemos el saludo institucional por parte del rector de la ULEAM, doctor Marcos Zambrano. Adelante. Estimados candidatos y audiencia que sigue la señal de esta transmisión, desde la academia, con el objetivo de contribuir con la democracia y fomentar el voto informado, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí abre hoy sus puertas para este debate electoral 2025. Lo hacemos con respeto y civismo, porque creemos en el pluralismo y en el desarrollo sostenible del país, pero sobre todo porque nuestra comunidad universitaria está conectada con la ciudadanía. Como rector de la universidad agradezco su asistencia y les doy la más cordial de las bienvenidas. Manabitas y ecuatorianos, hagamos democracia. Y es momento de explicar ahora la dinámica de este debate. Para ello, los invitamos a prestar mucha atención al siguiente video. Adelante, producción. Al inicio de cada debate, las candidatas y candidatos tendrán 20 segundos para presentarse ante la audiencia. Paralelamente aparecerá en pantalla un código QR con información de su plan de trabajo. Posteriormente, iniciará el desarrollo de los ejes temáticos, siguiendo el orden establecido en el sorteo del pasado 24 de enero. El moderador sacará de una ánfora transparente un sobre cerrado, con una pregunta alusiva al tema central del bloque, además de una balota con un número, que designará al interpelante. El candidato tendrá 90 segundos para responder la pregunta del moderador, mientras que su interpelante tendrá 20 segundos para hacerlo. Luego, el candidato tendrá 30 segundos para responder a la interpelación. 5 segundos. Antes de que finalicen estos tiempos, sonará una alerta cumplido el lapso. El micrófono se silenciará automáticamente. Esta dinámica se replicará para cada uno de las candidatas y los candidatos y se repetirá en cada uno de los 4 ejes temáticos. Al cierre del debate, cada candidato o candidata tendrá 30 segundos para su mensaje de despedida. Aquí empezamos. Y una vez que hemos visto las reglas bajo las cuales se desarrollará este debate, vamos a recordar cuáles son los 4 ejes temáticos en torno a los cuales conoceremos las propuestas de nuestros participantes. Eje temático 1, económico-social. Eje temático 2, seguridad y gobernanza estratégica. Eje temático 3, educación. Eje temático 4, agenda legislativa para Manabí. Es importante destacar que estos ejes fueron elaborados por la Comisión Académica conformada para este debate, quienes también elaboraron las preguntas que estaremos desarrollando en breve.
Y ahora es momento de conocer a los candidatos que participarán en este debate. Es importante destacar que al haber 10 candidatos participantes de la zona sur de Manabí, estos fueron divididos en 2 bloques mediante el sorteo público desarrollado el pasado viernes 17 de enero, donde también se definió su ubicación en el set y por lo tanto su orden de participación. Cada uno de nuestros candidatos de este segundo bloque tendrá 20 segundos para su presentación. Así que iniciamos con el candidato 1, Carlos Edilberto Mora, de la Alianza Camino Manabita, listas 662. Candidato Vera Mora, por favor, su presentación en 20 segundos inicia ahora. Soy Carlos Vera Mora, hijo de padre agricultor y madre ama de casa. Cumplí con el compromiso de mi pueblo, legislar y fiscalizar con responsabilidad. Queridos jóvenes, no le pongas límites a tus sueños. Con amor y con corazón los conseguirás. Trabajemos juntos por ti, Manabí. Muchas gracias, candidato. Pasamos ahora con nuestra candidata 2, Mary Segunda Zamora García, de la Unidad Popular, listas 2. Por favor, candidata Zamora, su presentación en 20 segundos inicia ahora. Soy la profesora Mary Zamora. 30 años de mi vida la he dedicado a defender la educación pública, los intereses de Manabí y sus familias. Voy a la asamblea para darle voz, liderazgo y representatividad y que los... Gracias, candidata. Es importante destacar que mientras intervienen cada uno de nuestros participantes, en pantalla aparece un código QR donde podrán descargar sus planes de trabajo y conocer más. Candidato 3, Erwin Gonzalo Valdivieso Solórzano, del Movimiento Amigo, lista 16. Por favor, candidato Valdivieso, su presentación en 20 segundos inicia ahora. Erwin Valdivieso, orgulloso esposo, padre y abuelo, concejal, vicealcalde, alcalde y responsable de la legislación para la transformación que experimenta Portoviejo, la capital de los manabitas, y manaba por los 4 costados, dispuesto a fajarse con quien sea. Gracias, candidato. Vamos a ir ahora con nuestra candidata número 4, Adriana Denise García Mejía, de la Alianza Avanza Machete, listas 861. Candidata, por favor, su presentación en 20 segundos iniciará ahora. Buenas noches, mis queridos manabitas. Soy Adriana García, la representante de Manabí que con altura dio a respetar a Manabí en la Asamblea Nacional, porque Adriana García sí cumple. Voy a seguir luchando por ustedes para tener ese desarrollo tan anhelado de Manabí. Gracias, candidata. Vamos a dar paso ahora a nuestra quinta y última participante, la candidata 5, Fanny Soraya Palacios Flores, del Movimiento Construye, lista 25. Por favor, candidata, su presentación en 20 segundos empiezan ahora. Manabí, muy buenas noches. Soy Soraya Palacios, candidata asambleísta, circunscripción 2, Movimiento Construye, lista 25. Estoy aquí con el firme compromiso de representar sus voces, trabajar con soluciones reales y darle a Manabí el futuro para... Muchas gracias, candidata. Les recordamos que una vez cumplidos los tiempos, el micrófono se silencia automáticamente. Y antes de iniciar con nuestro primer eje temático, es importante recordar que según lo establece el manual de este debate, en mi calidad de moderador podré interrumpir durante 10 segundos una participación en caso de que el candidato incumpla las buenas prácticas establecidas en el artículo 12 del reglamento de este debate, es decir, irrespetar a otro candidato o no centrarse en el eje tratado. Dicho esto, pasamos ya al primer sorteo del eje económico-social. Y como ya está establecido, el candidato primero en participar será Carlos Vera Mora. Procedo a tomar un sobre cerrado donde tiene una pregunta y también una balota que corresponde a los candidatos 4 y 5 para no chocarse en las interpelaciones.
Candidato Vera Mora, usted será interpelado por la candidata Adriana García, número 4. Y la pregunta para el candidato Vera Mora es la siguiente. El Observatorio Económico Social de la ULEAM destaca que las ciudades de Manta y Portoviejo concentran el 54% de la economía de la provincia de Manabí. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué proyecto de reactivación económica presentaría para estimular el crecimiento de las pequeñas economías cantonales de la provincia? Por favor, su respuesta en 90 segundos inicia ahora. Manabí es tierra prodigiosa y geográficamente bendecida. Es por eso que seguiremos presentando proyectos de ley que tiendan a resolver la productividad, el turismo y el emprendimiento. Un marco jurídico y legal que tenga correspondencia con las expectativas de Manabí, para que nuestros agricultores tengan el ciclo agroindustrial completo y no haya una competencia desleal que cuando tienen cosechas puedan entrar lamentablemente de otras fronteras esas cosechas lanzando al piso esos costos. A mis hermanos pescadores aquí en Manta, en donde existe gran productividad al respecto, una seguridad primero con respecto a su actividad y sus vidas, y luego el marco jurídico adecuado para que no sean perseguidos por la propia institución. El turismo, la productividad, el emprendimiento con un marco jurídico adecuado, y Manabí saldrá adelante. Por ti, Manabí. Gracias, candidato. Vamos a escuchar ahora la interpelación a cargo de la candidata Adriana García. Por favor, candidata García, tiene 20 segundos para interpelar. Compañero Carlos Veras, todos hablamos sobre el desarrollo del puerto de Manta. Por favor, quisiera que por favor me confirme qué gestión usted va a realizar y qué proyecto de ley para impulsar las exportaciones por Manta, para que ya no existan las exportaciones en otros puertos que hoy día es latente que nuestros transportistas están sufriendo por la inseguridad. Gracias, candidata. Damos paso ahora a la respuesta del candidato Vera Mora. Por favor, su respuesta ahora. Manabí tiene el mejor puerto del mundo y el mejor puerto del Ecuador. Consecuentemente, tenemos que estimular las situaciones de carácter arancelarios para efectos de que las cargas entren por Manabí, debido a que tenemos la mejor profundidad para que las embarcaciones de todo el mundo lleguen a nuestro país y principalmente a nuestra amada Manta. Gracias, candidato. Vamos a dar paso ahora a nuestra segunda candidata, Mary Zamora García. Procedemos a tomar un sobre correspondiente a este eje y nuevamente tomamos una balota que en este caso responde al número de la candidata que la interpelará. La interpelante será la candidata número 5, Fanny Palacios. Y su interpelación será en torno a esta pregunta. Mucha atención, candidata Zamora. El aeropuerto Eloy Alfaro de Manta tiene un gran potencial como eje de desarrollo económico para la provincia. ¿Usted considera que el aeropuerto de Manta debe o no ser concesionado? Por favor, su respuesta en 90 segundos, que inician ahora. Para hablar de todo el patrimonio que tiene Manabí, Manta, como el aeropuerto y el puerto, necesitamos partir en este eje de un verdadero proceso de reactivación productiva, desarrollo económico y generación de empleo. Voy a la Asamblea Nacional con 2 leyes y procesos de fiscalización. Primero, ley para declarar a Manabí una zona especial de desarrollo agropecuario, productivo, turístico e industrial. 2, crear una ley para la Corporación del Manejo Hídrico de la provincia de Manabí de manera autónoma y descentralizada. Y voy a fiscalizar el proceso de concesión que vía delegación se hizo con el puerto de Manta, entregándole a la empresa Agunza esta delegación, y que no ha hecho en todo este tiempo hacer
que el puerto de Manta sea un puerto contenerizado, para que toda la carga que sale productiva de Manabí y de Manta salga para exportársela por medio del puerto de Manta. Por lo tanto, vamos a recuperar esa administración y no estoy de acuerdo con concesionar el aeropuerto. Gracias, candidata, por su respuesta. Vamos ahora a la interpelación por parte de la candidata Fanny Palacios. Por favor, tiene 20 segundos para interpelar. Inicie ahora. Candidata Zamora, ¿qué se está haciendo para fortalecer la relación entre el sector público y privado y garantizar que las políticas económicas sean más inclusivas y beneficiosas para todos los sectores de la población? Gracias por su intervención. Vamos a dar paso ahora a la respuesta de la candidata Zamora en 30 segundos que empiezan a correr ahora. Como asambleísta entiendo que mi papel no es solo de fiscalizar y legislar. Voy a dialogar, a sentarme y conversar con quien tenga que hacerlo para lograr que esta provincia logre la unidad que tanto espera y poder todos los sectores productivos y empresariales, el sector público y el sector privado, la academia y todos los sectores en unidad. Muchas gracias por su respuesta. Vamos ahora con nuestro tercer candidato, Erwin Valdivieso Solórzano. Procedemos a tomar un sobre de esta bandeja y vamos a tomar nuevamente una de las balotas correspondiente a los candidatos o 4 o 5, quien tendrá que interpelarle una vez más. La interpelación al candidato Valdivieso lo realizará el número 4, la candidata Adriana García. Y esta interpelación se realizará en torno a la siguiente pregunta. Mucha atención, amigos televidentes y candidatos. Autoridad Portuaria reveló que en 2024 el puerto de Manta operó en un 60% de su capacidad instalada. En su calidad de asambleísta, ¿qué proyecto legislativo impulsaría para hacer del puerto de Manta un centro logístico estratégico para el comercio nacional e internacional? Por favor, su respuesta en 90 segundos, candidato. Ahora. El cuento aquel de la Manta Manaos fue solamente una quimera. Manta, la parte más saliente en esta costa del Pacífico en Sudamérica, tiene que ser muchísimo más. Para aquello hay que establecer primero, pelearle, arrancharle, quitarle al centralismo las competencias viales. Sin carga no hay desarrollo portuario. A Manta, irónicamente, y esto lo saben los manavitas, llegan barcos cargados que se regresan vacíos. En ningún puerto del mundo acontece. Pero para eso hay que pelearse con el centralismo de Guayaquil y de Quito, para que nuestras vías entregadas al gobierno provincial, entregadas mediante alianzas público-privadas o mediante alianzas estratégicas, permitan tener una vialidad que acopie la carga de la Sierra Central del Ecuador y también de la provincia de Los Ríos. Más costoso para los productores de esa zona es llevar a Guayaquil o a Pozorja. Más barato venirse a Manabí. Pero hay que arreglar, por ejemplo, la vía San Plácido-Pichincha o la Manta-Quevedo, que es lo mismo, para acopiar esa carga y darle a Manta toda la potencialidad que tiene con su puerto. Pero para eso alguien tiene que fajarse contra el centralismo, peleándoles de igual a igual, con voz firme, porque los manavitas no podemos seguir perdiendo tiempo. Por tanto, proyectos de ley que impulsen el que el puerto de Manta, por su condición de natural, sea mucho más de lo que pinta actualmente. Gracias, candidato. Vamos a escuchar ahora la interpelación de la candidata García, quien tendrá 20 segundos para hacerlo. Inicia ahora. Compañero Edwin, el contrato de delegación que mantiene Autoridad Portuaria de Manta con la empresa TPM tiene una duración de 40 años. ¿Usted va a hacer la fiscalización a esta renegociación que generó el gobierno actual para que se pueda potencializar el desarrollo del puerto de los manavitas? Gracias, candidata. Por favor, candidato Valdivieso, su respuesta en 30 segundos que empiezan a correr ahora. Desde el primer día, de 2.5 a 7.5 se renegoció el contrato con terminales portuarios de Manta. De
casi 300.000 se pasa a 800.000 o casi $1 millón de ingresos. Gran cosa para Manabí, cuando podemos tener muchísimo más. Hay que revisar ese procedimiento, hay que fiscalizarlo. Pero reitero, para eso hay que pelearse con el centralismo, porque desde allá es donde se deciden y se imponen las condiciones para el desarrollo del puerto de Manta. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora a escoger la pregunta para la candidata Adriana García sobre el eje económico-social. Y asimismo escoger una balota para saber cuál de los candidatos la interpelará. Y el candidato interpelante es el candidato Vera Mora. La pregunta es la siguiente. Mucha atención. El Observatorio Territorial de la ULEAN, con base en el resultado de un taller con expertos en temas hídricos, enfatiza la necesidad de impulsar la construcción de las obras de infraestructura hídrica para la zona sur de Manabí y un plan de mantenimiento de las ya existentes. ¿Qué proyectos o acciones impulsará desde el legislativo para la construcción de la infraestructura hídrica de la zona sur de Manabí, su mantenimiento y conservación? Su respuesta en 90 segundos empiezan a transcurrir ahora. Queridos manavitas, para que ustedes tengan el recurso vital que es el agua, presenté en su momento 2 proyectos de ley. Uno encaminado para que tengan la continuidad del agua potable, saneamiento y riego. Y otro para que se controle la calidad del agua y también se pueda controlar la tarifa. Voy a continuar en este periodo con el esfuerzo como manavita que me representa para que sea una realidad y se puedan dar los créditos reembolsables y no reembolsables y sea una realidad estas infraestructuras. Gracias, candidata. Vamos ahora a escuchar la interpelación por parte del candidato Vera Mora. Por favor, candidato, interpelación de 20 segundos. Inicia ahora. Apreciada Adriana, ¿cuál es tu propuesta respecto al mantenimiento de la presa La Esperanza que le da agua especialmente a Jaramijó, Montecristi y Manta? Agua cruda. Gracias, candidato. Candidata García, por favor, su respuesta a esta pregunta en 30 segundos inicia ahora. Mis queridos manavitas, he trabajado y he luchado. Ya inicié el proceso de fiscalización a todo este acueducto que corresponde a la represa La Esperanza para que ustedes puedan tener el agua potable que necesitan, tanto Manta, Montecristi y Jaramijó. Continuaré potencializando esa fiscalización para que sea una realidad y ustedes tengan agua potable y también agua de riego. Muchas gracias, candidata. Vamos con nuestra última participante. Tomamos el sobre que nos queda para la candidata Fanny Palacios. Y asimismo tomamos una de las 2 balotas para saber quién la interpelará. La interpelación estará a cargo de la candidata Mary Zamora, número 2. Y la pregunta es la siguiente, amigos televidentes. Manabí creció 5% en el turismo durante 2023. Sin embargo, la falta de infraestructura y la promoción adecuada la han estancado. ¿Qué proyecto de ley en materia turística impulsaría en la Asamblea Nacional para atraer inversión pública y privada en esta materia? Por favor, su respuesta a esta pregunta en 90 segundos a partir de ahora. Mejorar la economía de Manabí requiere de un cambio radical, con un enfoque integral que abarque el fortalecimiento no únicamente del turismo, sino de todos los sectores productivos de Manabí, el impulso al emprendimiento y la innovación, la mejora de la infraestructura y el acceso al financiamiento. De este modo, se puede generar un desarrollo económico sostenible que beneficie a todos los habitantes de la provincia. Nosotros en nuestro plan vamos a desarrollar el turismo, pero de manera sostenible, con ecoturismo y turismo cultural, promoviendo también el turismo de aventura, incentivando el turismo rural, porque también son importantes. Fortaleceremos la infraestructura con proyectos que mejoren las vías de comunicación. De la misma manera, estaremos desarrollando puertos y aeropuertos que van a reactivar la economía de Manabí. Fomentaremos la innovación y el emprendimiento local con el apoyo
a pequeñas y medianas empresas, incursionando en la tecnología y en la digitalización. Desarrollaremos también la educación y la capacitación, formando habilidades productivas y educando también en emprendimiento. Mejoraremos el acceso a financiamiento con créditos accesibles para nuestros emprendedores. Y promoveremos la inclusión social y el empleo decente con generación de empleo formal y apoyo a grupos vulnerables. Vamos a escuchar ahora la interpelación sobre esta pregunta que hacía referencia a leyes específicas para desarrollar el turismo en Manabí. Por favor, candidata Mary Zamora, su interpelación en 20 segundos inicia ahora. Candidata, para impulsar el turismo se requiere fundamentalmente y lo más elemental, tener los servicios básicos. ¿Estás de acuerdo y me apoyarías para que la ley de que Manabí administre los recursos hídricos, el agua, de manera autónoma? Gracias, candidata. Candidata Fanny Palacios, por favor, su respuesta en 30 segundos inicia ahora. Soraya Palacios, sin ser asambleísta, sin estar en el curul, ya está trabajando para devolverle a Manabí la autonomía en el recurso de manejos hídricos. Junto al economista Jorge Loor, como miembro del Comité Cívico Hídrico de Manabí, ya estamos en ese proyecto y se encuentra en la primera fase del primer debate. Mary, te apoyo para que los manavitas manejemos nuestros propios recursos. Muchas gracias por sus respuestas a cada uno de nuestros candidatos en lo que respecta a este primer eje temático. Nos vamos a una breve pausa informativa, amigos televidentes. Enseguida volvemos con nuestro segundo eje temático. Sigan con nosotros, estén pendientes de nuestra señal, que enseguida seguiremos conociendo lo que proponen nuestros candidatos a la Asamblea Nacional. Inicio de espacio publicitario. Uleam vanguardista, siempre un paso, con sus aulas y laboratorios en que arraso. Seguridad inteligente que nos cuida mejor. Ofertas variadas con un toque de amor. Tercer y cuarto nivel a tu alcance, claro. Especialidades médicas donde no hay reparo. Carreras técnicas que te hacen líder aquí. Con su rectora avanzamos, tú junto a mí. Somos líderes regionales con pasión. Construimos el futuro con ambición. En ULEA encontramos nuestra misión. Juntos alcanzamos la visión. Cada aula un universo por explorar. Laboratorios donde sueños van a germinar. Con seguridad que nos brinda tranquilidad. Es la ULEAM nuestro hogar de verdad. Variadas ofertas que nos llenan de color. Carreras y estudios llenos de fervor. Líderes regionales es nuestra señal. Con el rector somos un vendaval. Somos líderes regionales.
Fin de espacio publicitario. Hablar de seguridad y gobernanza estratégica implica tocar algunas de las problemáticas más lacerantes que afrontamos actualmente los ecuatorianos y que aquí en Manabí también se ha ensañado terriblemente con las familias, dejando dolor y también cifras alarmantes de homicidios y otros delitos. Por eso en este eje vamos a seguir conociendo lo que nuestros 5 candidatos plantean en torno a la seguridad y gobernanza estratégica en nuestro país. Candidato Carlos Vera Mora, vamos a tomar un sobre y asimismo también vamos a tomar una balota donde conoceremos qué candidata le interpelará. Candidata número 5, es decir, la candidata Soraya Palacios interpelará al candidato Carlos Vera. En torno a la siguiente pregunta, amigos televidentes, presten atención. En 2024, ciudades como Manta y Portoviejo se encuentran entre las más violentas del país, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. ¿Qué política promoverá en la Asamblea Nacional para reducir la tasa de homicidios y promover la paz? Su respuesta, por favor, en 90 segundos, inicia ahora. Tengo la experiencia. Por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, los 137 asambleístas me designaron presidente de la Comisión de Tratamiento de los temas resueltos por la ciudadanía en la consulta popular, en temas tan sensibles como el incremento de penas en delitos graves, como la extorsión, el asesinato, el secuestro y la violación, así como también respecto al régimen penitenciario para que los delincuentes cumplan su sentencia total en las cárceles. El gobierno no nos ha demostrado ninguna política eficaz en el tema de seguridad. Hoy cae la víctima número 38, hace pocas horas, esta tarde en la ciudad de Manta, en el circuito Manta-Montecristi-Jaramijó, asesinaron a una distinguida ciudadana de la provincia de Manabí. Consecuentemente, fortaleceré los proyectos de ley, de los cuales he presentado 6, a más de lo que ya presenté en la comisión que presidí por delegación del Pleno, y esas reformas que fueron aprobadas por unanimidad por 137 asambleístas, hoy luchan en el registro oficial, promulgadas como ley contra la inseguridad. Mi compromiso es por ti, Manabí, para que tengas seguridad frente a una ineficaz política de seguridad que tiene el gobierno. Gracias, candidato. Escucharemos ahora la interpelación de la candidata Soraya Palacios. En 20 segundos, candidata, por favor. Su intervención inicia ahora. Candidato Vera, ¿cómo mejorar la capacitación de los jueces, fiscales y otros operadores del sistema de justicia para enfrentar los desafíos del crimen organizado y la violencia? Gracias por su intervención, candidata Palacios. Por favor, candidato Vera Mora, su respuesta en 30 segundos iniciará ahora. Gracias, querida Soraya. La política contra la inseguridad termina en la función judicial. Es por eso que mediante la fiscalización seguiré, escúchenme bien, seguiré emprendiendo fiscalización contra jueces y fiscales que hacen mal uso de la ley contra mis hermanos manavitas y ecuatorianos. Gracias por su respuesta, candidato. Vamos ahora a tomar la pregunta que tendrá que contestar la candidata Mary Zamora. Y asimismo también saber quién la interpelará. Candidata número 4, Adriana García, interpelará a la candidata Zamora. En torno a la siguiente pregunta. Considerando que en Ecuador solo el 8% de los casos de delitos denunciados llegan a una sentencia, respetando la independencia de las instituciones, ¿de qué manera contribuiría a garantizar el acceso a la justicia y reducir la impunidad? Por favor, candidata Zamora, su respuesta en 90 segundos. Inicia ahora. Hablar de seguridad en esta parte es hablar
de la mentira y el engaño que este gobierno ha tenido. Nos metieron la mano al bolsillo elevando el 3% del IVA, diciendo que era para la seguridad. Y en las muertes violentas, como se ha planteado, siguen creciendo. Basta, porque el plan Fénix ni siquiera ha tomado pista. Y aquí no está Valentina Centeno dando la cara para que pueda explicar qué es lo que ha pasado con toda la política en seguridad que plantea su gobierno. Con el gobierno de Jorge Escala vamos a declarar en emergencia a todo el sistema de seguridad, porque necesitamos dotar de los recursos suficientes y de todos los implementos a la Policía Nacional, así como también capacitar y profesionalizar a las Fuerzas Armadas y a la policía, pero también necesitamos depurar a estas instituciones de los narcogenerales y vamos a un proceso de depuración y elección de nuevos jueces y fiscales. La seguridad no solamente tiene que ver con estas medidas y garantías para que no haya impunidad. Necesitamos implementar políticas sociales que permitan que la ciudadanía pueda tener... Gracias, candidata. Vamos ahora a tomar el sobre que contiene la pregunta para el candidato Erwin Valdivieso. Nuevamente retomamos la interpelación. Antes de saber la pregunta y conocer también quién interpelará al candidato Valdivieso, tenemos la interpelación de la candidata Adriana García. Por favor, candidata Adriana García, su interpelación a la candidata Mary Zamora en 20 segundos. Empieza ahora. Legisladora Mary Zamora, como usted conoce, en la Asamblea Nacional van algunos asambleístas que representan a partidos políticos. Existe la Comisión de Fiscalización. Si usted formara parte de esta comisión, ¿qué haría para que no se genere la impunidad? Gracias por su interpelación. Por favor, candidata Zamora, su respuesta en 30 segundos inicia ahora. Sin temor ni pavor, como me conoce Manabí, con firmeza, con coherencia y con valentía. No tenemos más compromisos que con Manabí y sus familias. Por lo tanto, todo proceso de fiscalización que haremos, lo haremos enmarcados en la ley, pero sobre todo en la justicia que se requiere hacer. Somos Manabí y es la hora del pueblo. Gracias, candidata. Ahora sí vamos a abrir el sobre donde está la pregunta para el candidato Erwin Valdivieso y también a conocer quién será su interpelante. Una vez más, la candidata Adriana García interpelará al candidato Erwin Valdivieso en torno a la siguiente pregunta. Mucha atención. El valor de 1 kilo de oro en la Bolsa de Valores de Nueva York hasta la noche de ayer era de $85.800. En cambio, el valor de 1 kilo de cocaína en Alemania puede llegar a $89.000. En China, hasta $128.000. En India, $81.000. Y en países de Medio Oriente, cerca de $300.000. ¿Legislaría usted a favor de la legalización de la cocaína? Por favor, candidato Valdivieso, su respuesta en 90 segundos inicia ahora. Jamás nocivo para la salud. Pero en cambio también tenemos que saber cuánto cuesta ahora 1 kilo de cacao producido en Manabí en el mundo. La calentura no está en las sábanas. La calentura no está en las acciones coercitivas. La calentura no está en más armas, en más chalecos, en más fusiles. El tema de fondo es la falta de oportunidades. Jóvenes ecuatorianos y miles de jóvenes manabitas que no tienen trabajo, por tanto no tienen plata en el bolsillo y comienzan a pensar en cosas malas. Hasta para en lo que plantea el moderador de este debate. Pensar en enviar kilos de coca al exterior. Pero eso es malo porque finalmente terminará hipotecando su futuro y el de su familia.
Hay que trabajar a la inversa, hay que pensar diferente, hay que generar oportunidades, hay que legislar en función de los proyectos que particularmente a Manabí le interesan. Recuperemos los espacios hídricos, recuperemos el manejo de la vialidad, fomentemos los procesos productivos. Allí habrá opción no solamente para los campesinos, sino también para los jóvenes profesionales en diferentes ramas de la formación superior y media también. Por tanto, lo que corresponde es no ver el problema coyunturalmente, sino en la estructura de que por qué el Ecuador no le da oportunidades a nuestra gente y estamos pensando en cuánto cuesta un kilo de cocaína a cabo en el mundo, cuando lo que tenemos que pensar es cuántos kilos de cacao y buena producción podemos sacar al mundo. Gracias, candidato. Por favor, candidata Adriana García, nuevamente su interpelación al candidato Edwin Valdivieso en 20 segundos. Inicia ahora. Compañero Edwin Valdivieso, como usted conoce, hablábamos mucho sobre la eliminación de la tabla de drogas. Eso ya generó un mal para la sociedad. Acorde a sus competencias, en el caso de llegar a ser legislador, ¿qué va a hacer para subsanar esta falencia que existe hoy en la sociedad? Gracias, candidata. Por favor, candidato Valdivieso, su respuesta a partir de ahora. No es solamente cuestión de estar pensando en más leyes. Leyes hay. La aplicación es lo difícil. Por tanto, el Código Integral Penal ecuatoriano tiene una serie de aristas que tienen que ser revisados, eso sí. Pero revisar la tasa de consumo que fue oprobioso para nuestros jóvenes y nuestros niños es una obligación de la nueva legislatura. Yo me comprometo a revisar aquello, pero más que esa revisión, a plantear alternativas que a los niños y a los jóvenes no les permitan seguir pensando en esta tabla, sino en el trabajo. Gracias, candidato. Vamos ahora a conocer la pregunta que tendrá que contestar Adriana García y asimismo también saber qué candidato la interpelará. Candidata 2, Mary Zamora, interpelará a la candidata Adriana García con la siguiente pregunta. Mucha atención. La economía criminal ha permeado las instituciones financieras, comerciales y del sector inmobiliario, entre otras. ¿Qué reformas impulsaría para rastrear el dinero del crimen organizado? Por favor, candidata, su respuesta en 90 segundos inicia ahora. Gracias, compañeros. Para mí es sumamente importante considerar que en la Asamblea Nacional hemos realizado procesos de fiscalización para poder depurar acciones negativas que se encuentren específicamente en la UAFE. Recordemos que la fiscalización va a permitir que se cumplan procedimientos. De igual forma, apoyamos a la creación de una ley para que se pueda controlar todos los activos relacionados a lo que hoy llamamos que el grupo de delincuencia organizada está incrustándose específicamente, no solamente en el territorio de Manabí, sino en todo el territorio ecuatoriano. Hay que fortalecerla específicamente en las validaciones también de quienes forman parte de esta UAFE, que justamente, como ustedes tienen conocimiento, lo evidenciamos con el caso Metástasis y Purga. Los jueces y personas que son los que deben hacer estos entes de control estaban inmiscuidos, tanto así que la ciudadanía perdió la confianza en estas instituciones. Voy a fortalecer no solamente con proyectos de ley, también con la fiscalización, para que de esta manera sea de manera real la confianza de la ciudadanía, manteniendo siempre la independencia de funciones, tanto de la función legislativa como de la independencia de lo que corresponde a la parte judicial, fortaleciendo de igual forma el criterio para que no exista tampoco persecución política que hoy le están haciendo a la señora fiscal general Diana Salazar, quien viene luchando en contra de la corrupción. Vamos ahora a la interpelación por parte de la candidata Mary Zamora. Por favor, adelante, candidata, ahora. Adriana, ¿estás de acuerdo en que debe de hacerse una elección universal de todos los jueces y fiscales del sistema judicial? Por favor, candidata Adriana García, su respuesta a esta interpelación inicia ahora. Querida Mary, estoy de acuerdo. Tiene que hacerse una depuración. De por sí, el proceso de selección de jueces que se encontraba en su momento se depuró
cuando estábamos realizando la comisión de fiscalización para que ya no se genere lo que hoy día estaban pasando como la corrupción. Por lo cual el señor presidente del Consejo de la Judicatura totalmente declinó llevar este proceso de selección de jueces porque se evidenció que existía corrupción. Gracias, candidata. Vamos a tomar ahora el último sobre y asimismo también vamos a tomar una de las balotas para conocer quién interpelará a la candidata Soraya Palacios. La candidata Palacios será interpelada por el candidato Valdivieso. Y la pregunta sobre este eje es la siguiente. A lo largo de los últimos 30 años, Ecuador ha ocupado puestos estelares entre los más corruptos de América, siendo las razones los sobornos, desvío de fondos, nepotismo, entre otros. Ante esto, ¿qué actos de fiscalización realizaría para prevenir y combatir la corrupción? Su respuesta en 90 segundos inicia ahora. El enfoque de seguridad multidimensional que resulta esencial para el Estado de Derecho implica desarrollar políticas y acciones que promuevan un entorno seguro, productivo y estable para todos los ecuatorianos. En nuestro plan de trabajo tenemos que depurar las instituciones de seguridad, garantizar la gobernabilidad democrática a través del fortalecimiento institucional, impactar positivamente en la economía y el empleo, pero también tenemos que reconocer que la seguridad no se limita únicamente a la ausencia de violencia o delito, sino que también abarca otros aspectos fundamentales, como la seguridad ciudadana al momento de defender los derechos humanos, la seguridad alimentaria, garantizando que todas las personas tengan acceso físico, económico y social a una alimentación adecuada. Seguridad económica, ¿cómo lo vamos a lograr? Con proyectos de inversión que generen empleo digno y remunerado y de esa manera bajar la tasa de pobreza y desigualdad. Seguridad ambiental, somos los únicos que vamos a trabajar con el Ecuador en el mercado de carbono. Seguridad sanitaria, vamos a asegurar que los hospitales estén abastecidos los 365 días del año. Basta ya de tener hospitales desabastecidos y cirugías represadas. Bien, damos paso ahora al candidato Erwin Valdivieso para que interpele en 20 segundos. Su intervención inicia ahora. Candidata, antes teníamos 3 poderes del Estado, ahora tenemos 5 funciones del Estado. Eliminar el Consejo de Participación, en su opinión, es una alternativa para curar los males que acabó de desglosar el moderador en torno a los gravísimos problemas que en diferentes órdenes tiene nuestro país. Gracias por su interpelación. Vamos a escuchar la respuesta en 30 segundos. Inicia ahora. Nuestro candidato presidencial no está de acuerdo con la eliminación del control del SPPS, pero también no quiere que estemos funciones sin ejercer su cargo como los ministerios y prefecturas. Gracias por su respuesta, candidata. De esta manera concluimos nuestro segundo eje, amigos televidentes. Enseguida estaremos de regreso para hablar sobre la educación. ¿Qué proponen nuestros candidatos en materia educativa? Ya lo conoceremos. Siga con nosotros. Inicio de espacio publicitario. Hemos iniciado el proceso hacia la acreditación internacional, un hito significativo para la carrera de arquitectura. Con un firme enfoque en la calidad y en la excelencia académica, la ULIAM se propone ser la primera universidad de Manabí y la tercera del país en conseguir este prestigioso reconocimiento. Arquitecta, ¿primero es la función o es la forma? Este proceso se realizará en estrecha colaboración con una reconocida agencia acreditadora de Chile, famosa por su rigurosa evaluación de calidad educativa.
La acreditación internacional no solo beneficiará a nuestra institución, sino que también abrirá nuevas oportunidades para nuestros estudiantes, enriqueciendo así su formación a través de un currículo actualizado y facilitando experiencias de movilidad en el extranjero. En la ULIAM estamos comprometidos con formar arquitectos de vanguardia, listos para afrontar los desafíos del futuro. Este es solo el inicio del emocionante viaje hacia la acreditación internacional. Tenemos estos indicadores que pueden representar lo que hemos estado. Ciao, buongiorno professoressa, mi scuso per il ritardo. Buongiorno, non si preoccupi. Non potevo mancare alla sua lezione perché è molto interessante. È un piacere per me, grazie. Ma per favore, dobbiamo continuare con la classe. Grazie. E non si ripeta, per favore. Mais oui, et pour ça, ma jolie sœurette. Viens donc, viens. ¿Qué idioma es ese? No lo entiendo. Es italiano. Sabes que yo lo entiendo un poco porque estoy estudiando en el instituto. ¿Qué instituto? El Instituto de Idiomas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. ¿Te gustaría conocerlo? Claro que sí. Vamos. El Instituto de Idiomas de nuestra universidad está ubicado cerca al ingreso de la puerta número 2. A través de él se ofrecen varios idiomas como inglés, portugués, italiano y francés. Sus aulas son cómodas, climatizadas y cuentan con pantallas que ayudan a los estudiantes a realizar sus actividades de forma dinámica. Los horarios son flexibles, donde tú puedes escoger la hora y el día. Próximamente contaremos con el idioma mandarín y es completamente gratuito. Además contamos con un cine que tiene pantalla gigante en alta calidad y un sonido envolvente para el perfeccionamiento de los idiomas. Ven, aprende con los mejores. Bonjour Richard, ici c'est l'Institut de langue. Bienvenue, comment tu te sens? Bonjour professeur, merci pour la bienvenue. Je me sens très content d'étudier ici, d'apprendre des nouvelles langues et je me sens très heureux d'étudier à cette université. C'est très bien, merci beaucoup. Merci. Gracias por el recorrido. Esta es la universidad que nos prepara para el futuro. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros y al encontrarnos esta noche en una institución de educación superior como la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, no podemos dejar de referirnos a la educación, que es precisamente nuestro tercer eje. Vamos con el sorteo de la pregunta e interpelante de nuestro primer candidato. Tomamos un sobre y asimismo procedemos a tomar una de las balotas ubicada en esta ánfora. El candidato Carlos Vera será interpelado por la candidata Soraya Palacios, número 5. Y la pregunta sobre educación es la siguiente. La Constitución ecuatoriana establece que el presupuesto de educación debe ser de al menos el 6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la disposición constitucional no se cumple, pues en el 2024 fue del 3.8%. Desde el legislativo, ¿cómo garantizar que el presupuesto de la educación alcance lo señalado en la Constitución? Por favor, candidato, su respuesta de 90 segundos inicia ahora. Estudié en la universidad pública y conozco la realidad al respecto. El problema de la educación no se resuelve con tatuajes del Flan Fénix ni tampoco bailando TikTok. El problema de educación para nuestros jóvenes, que son la siembra del presente para el futuro cosechado, se resuelve implementando el presupuesto adecuado
para la educación. Es por eso que desde la Asamblea Nacional seguiré fiscalizando para que el presupuesto nacional respecto a la educación que este gobierno y el anterior le quitaron y lo disminuyeron, efectivamente llegue a las aulas escolares, a las aulas superiores y a las aulas universitarias. Vamos a luchar por nuestra juventud, vamos a luchar por ti, Manabí. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Y bien, ahora tenemos la interpelación por parte de la candidata Soraya Palacios. Candidato Vera, ¿es suficiente el presupuesto destinado a la educación en Ecuador? ¿Cómo se puede garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a las escuelas que más lo necesitan? Por favor, candidato Vera Mora, su respuesta en 30 segundos inicia ahora. Es completamente insuficiente, pero además es ineficiente, porque el poco presupuesto que se le da a la educación se le da también un mal uso. En la educación ocasionalmente también hay mucha corrupción y lamentablemente nuestros estudiantes, nuestra niñez y nuestra juventud pagan las consecuencias. Fiscalizar para un presupuesto del Estado que tenga una labor eficaz en la educación. Por ti, Manabí. Gracias, candidato. Vamos a conocer ahora la pregunta que tendrá que contestar nuestra siguiente candidata y la bolilla con su interpelante. La candidata Mary Zamora será interpelada por la candidata Adriana García, número 4. Y la pregunta es la siguiente. En la última década se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual en instituciones educativas. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué haría usted para prevenir y acabar con la impunidad en los casos de abuso sexual en centros educativos? Candidata, su respuesta de 90 segundos ahora. La educación es integral y la Constitución dice que es gratuita desde el nivel inicial hasta el superior. 2 leyes fundamentales rigen este sistema educativo. Voy a la Asamblea para reformar la Ley de Educación Superior, la LOES, para devolverle la verdadera autonomía financiera, administrativa y pedagógica a las universidades. Voy a la Asamblea para garantizar el libre ingreso de nuestros estudiantes. 1.200.000 jóvenes están fuera de las universidades, pero también voy a ser los que están en la Asamblea levantando la mano, repartiéndose la provincia, no han hecho. Garantizar que las prácticas preprofesionales y pasantías sean remuneradas y sean consideradas la primera experiencia laboral. Voy a ir a la Asamblea y con el gobierno de Jorge Escala seremos el primer gobierno que cumpla con el 6% del PIB para educación, para poder hacer cumplir lo que fue aprobado en las reformas a la LOEI. Equiparación salarial para todos los docentes, ascenso y recategorización automática. Se acabó el chantaje y vamos con los nombramientos definitivos para 5.000 maestros que están siendo contratados. Candidata García, por favor, su interpelación a la candidata Zamora en 20 segundos. Inicia ahora. Compañera Mary, en la Asamblea Nacional presenté un exhorto para que no se vendan productos sexualizados a los niños, niñas y adolescentes y se pueda regular acorde a las competencias de cada una de las autoridades. ¿Sí me escucha? ¿No me escucha? ¿No me escucha? Ahí se me escucha. Repito. Bien, por favor, ampliemos el plazo de interpelación ya que no se pudo escuchar la intervención de la candidata García. ¿Vamos de nuevo? Sí, producción, por favor. Iniciamos el conteo para la interpelación de la candidata García. Por favor, adelante. Compañera Mary Zamora, en la Asamblea Nacional presentó un exhorto para que, acorde a las competencias de los organismos de control, no se vendan productos sexualizados de fácil acceso a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué va a hacer usted para que se cumpla lo que indique el exhorto? Gracias, candidata, que ha hecho referencia respecto a la venta o a la promoción de productos sexualizados
a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué haría usted desde la Asamblea para prohibir o hacer frente a esta problemática? Candidata Zamora, por favor, su respuesta en 30 segundos inicia ahora. Para que esto no suceda, vamos a hacer que la ley se cumpla. Y sobre todo, yo voy a la Asamblea Nacional para garantizar la reinserción de más de 200.000 niños que están fuera del sistema educativo y que están siendo cooptadas por las bandas delictivas. Voy a la Asamblea Nacional porque vamos a reabrir las escuelas que cerró el correísmo. 6.000 escuelas en el país y 1.000 en la provincia. Gracias, candidata. Vamos ahora a tomar el sobre con la pregunta para el candidato Erwin Valdivieso y asimismo conocer quién será su interpelante. Candidata 5, Soraya Palacios, interpelará al candidato Erwin Valdivieso en torno a la siguiente pregunta. Mucha atención. 2/3 de los infantes en Ecuador no tienen acceso a Internet, limitando sus oportunidades de aprendizaje. ¿A partir de qué acciones legislativas contribuiría a reducir la brecha digital en la educación ecuatoriana? Su respuesta en 90 segundos inicia ahora. Si ese porcentaje es en lo urbano, imagínense cómo estarán los niños en lo rural. En pleno siglo XXI, sin acceso a la tecnología, es lo mismo que ser ignorantes en cualquier tema de educación. Con que se ejecuten los presupuestos del Estado en materia educativa, habría suficiente con que se ejecuten los presupuestos. Por la famosa trampa de asignar el 6% del Producto Interno Bruto puesto en un papel y no aplicar sino menos del 4%, significa que jamás va a llegar esa posibilidad a los infantes del Ecuador. Hay que legislar en función de la modernidad que actualmente tiene el mundo. Los chicos están conectados ya al mundo. La tecnología, la nueva sociedad digital tiene que ser vista, pero de manera integral. Por tanto, un Estado como el ecuatoriano tiene que poner sus ojos y sus intenciones en la formación que actualmente está teniendo el primer mundo, que es la educación digital. Para aquello, hay que revisar toda la normativa legal y una vez revisada, ver qué tipo de reglamentación tiene. Y una vez que tiene reglamentación, ver quiénes son los encargados de la aplicación y ejecución de las mismas. El problema es que a veces sí hay educación virtual para el centralismo y no hay educación virtual para los niños de la ruralidad de las llamadas provincias, como en el caso de Manaví. Yo pelearé por eso, con leyes existentes o con reformas a esa misma estructura legal para garantizar que los chicos no queden desprotegidos de la tecnología. Gracias, candidato Valdivieso. Vamos ahora a la interpelación de la candidata Soraya Palacios. Por favor, tiene 20 segundos para interpelar. El tiempo corre ahora. Candidato Valdivieso, ¿qué medidas se están tomando para garantizar que todos los niños y jóvenes, especialmente en las zonas rurales y comunidades más vulnerables, tengan acceso a una educación de calidad? Gracias por su pregunta. Vamos a escuchar la respuesta del candidato Valdivieso en 30 segundos ahora. El derecho a la educación es una obligación del Estado. Y el Estado somos todos. Y hablo de las instancias que tienen que ver incluso con la función legislativa. Pero también tienen que ver las prefecturas, tienen que ver los gobiernos cantonales, tienen que ver los gobiernos parroquiales. A la falta de articulación se vuelve a veces inaccesible el proceso de educación para los niños, porque si no hay un bendito camino vecinal, ¿cómo llegan los niños de la ruralidad a las escuelas? Por tanto, este es un compromiso de todos para garantizarles ese derecho. Gracias, candidato. Vamos a conocer ahora cuál es la pregunta y el interpelante de la candidata Adriana García. La candidata García será interpelada por el candidato Carlos Vera, número 1. Y la pregunta sobre el eje educación es la siguiente. Los principales retos que debe enfrentar el país en materia de educación son la deserción escolar, la crisis de aprendizaje y la falta de matrículas, misma que el año pasado ascendió a 66.000 en la costa y 55.000 en la sierra. ¿Cómo asegurar desde el legislativo el acceso y la calidad
educativa en escuelas y colegios del país. Por favor, su respuesta en 90 segundos inicia ahora. Mis queridos manavitas, realicé la fiscalización tanto a la crisis que existe en el sistema de educación como en su momento la crisis que existía en la salud. Cuando lo realicé en la crisis que existe en el sistema de educación, visité los colegios 5 de junio y el colegio Pedro Balda. Pude evidenciar las necesidades que tienen ustedes. 8 años aproximadamente desde el terremoto del año 2016 y sus necesidades no han sido atendidas. De igual manera, no fueron dotadas oportunamente los libros que ustedes necesitaban. En la Asamblea Nacional voy a seguir luchando para que ustedes tengan una calidad y calidez de educación y sobre todo que reciban la información que necesitan con los libros de forma oportuna. Y esto va a permitir de igual manera que toda la ciudadanía tenga el acceso a la educación. Aquí es importante considerar que han pasado gobiernos de turnos y no han tenido la voluntad política para poder resolver esta necesidad que es latente y urgente. Nuestros niños, niñas y adolescentes hoy están siendo captados por la delincuencia organizada y lo importante aquí es que el gobierno de igual forma genere oportunidades para que ellos tengan esta oportunidad de estudiar. Otro tema sumamente importante a considerar es también generar la prevención y también el control en base a la documentación en todos los sistemas relacionados a la educación. Gracias, candidata. Vamos a escuchar en este momento la interpelación que hará el candidato Carlos Vera Mora en 20 segundos. Inicia ahora. Querida Adriana, la educación tiene un valor fundamental que es el respeto. ¿Qué opinión te merece la ausencia de los candidatos asambleístas que el día de hoy no han venido a darle la cara a Manabí y presentar sus propuestas y prefieren el baile del TikTok y la novelería? Gracias por su pregunta. Vamos a escuchar la respuesta de la candidata Adriana García en 30 segundos a partir de ahora. Mi querido Carlos, todos somos responsables de nuestras acciones y los manavitas tienen que evidenciar lo que estamos efectuando. Dar la cara a los manavitas es responder con resultados. Hoy quienes estamos aquí lo estamos realizando. De igual manera, invito a los compañeros legisladores cuando se encuentren en territorio haciendo campaña, no solo regalar las camisetas y las gorras y temas adicionales, sino que generar propuestas y rendirles cuentas de manera personalizada. Gracias. Gracias a usted, candidata. Vamos ahora con nuestra última participante, Soraya Palacios. Queda este sobre y vamos a ver quién la interpelará. Número 3, candidato Valdivieso interpelará a la candidata Palacios. La pregunta es la siguiente. Presten atención. La empleabilidad de los profesionales recién graduados no es nada alentadora. Muchas veces tienen que esperar hasta 2 años para conseguir un empleo adecuado. Desde su función como legisladora, ¿tiene previsto iniciativas o incentivos para la empleabilidad de los profesionales recién graduados? Por favor, su respuesta ahora. La educación es un proceso fundamental en el desarrollo individual y colectivo de las sociedades. Representa mucho más que la simple transmisión de conocimientos, pues implica la formación de habilidades, valores y actitudes. Vemos cómo muchas escuelas han sido cerradas y universidades que no cuentan con los cupos suficientes para la demanda de estudiantes. Hoy palpamos una realidad en la cual hay más de 255,000 jóvenes postulando para una carrera universitaria, cuando solo se ofertan 122,000. Esto necesita un cambio radical y desde mi curul propondré la creación de institutos adjuntos a colegios para que los estudiantes puedan obtener una carrera de tercer nivel en el lapso de 2 a 3 años y así disminuir la demanda en las universidades. Esto no solo es beneficio educativo, sino que servirá en la generación de empleo para miles de docentes que se encuentran sin trabajo. En el periodo del 2009 al 2017, cerraron aproximadamente 6,000 escuelas, como mencionaba mi compañera Mary,
Nosotros impulsaremos la reapertura y la creación de nuevas instituciones educativas primarias para que nuestros niños puedan acceder de manera más fácil a sus estudios. Bien, vamos a escuchar ahora la interpelación del candidato Valdivieso en torno a esta pregunta que hacía referencia a cómo generar plazas de trabajo para los recién egresados de las universidades ecuatorianas. Por favor, candidato Valdivieso, su interpelación inicia ahora. Más allá de la función que pudiera desempeñar como legisladora, ¿acompañaría usted a prefectos, alcaldes, presidentes de gobiernos parroquiales, a funcionarios para presionar, no para gestionar, para presionar para que se generen recursos al territorio y poder generar más plazas de trabajo, especialmente a los jóvenes? Gracias, candidato. Vamos a escuchar ahora la respuesta de la candidata Palacios. Su intervención inicia ahora. Candidato Valdivieso, por supuesto que trabajaría en conjunto, porque de esto se trata para poder lograr el objetivo. Trabajar en conjunto con todas las entidades del Estado y gubernamentales para que los jóvenes puedan tener empleos. Actualmente sí existe una ley donde empresas locales piden que estudiantes recién graduados puedan trabajar en ellas, pero no se está cumpliendo. Y es allí donde va a ingresar Soraya Palacios para legislar, fiscalizar y dar cumplimiento con ello. Gracias, candidata. Bueno, amigos, vamos a ir a nuestra última pausa informativa. Enseguida regresamos para conocer qué piensan nuestros candidatos sobre la agenda legislativa para Manabí. ¿Es posible despojarse de banderas políticas en pro de la provincia? Ya lo sabremos en breve. Inicio de espacio publicitario. Hemos iniciado el proceso hacia la acreditación internacional, un hito significativo para la carrera de arquitectura. Con un firme enfoque en la calidad y en la excelencia académica, la ULIAM se propone ser la primera universidad de Manabí y la tercera del país en conseguir este prestigioso reconocimiento. Arquitecta, ¿primero es la función o es la forma? Este proceso se realizará en estrecha colaboración con una reconocida agencia acreditadora de Chile, famosa por su rigurosa evaluación de calidad educativa. La acreditación internacional no solo beneficiará a nuestra institución, sino que también abrirá nuevas oportunidades para nuestros estudiantes, enriqueciendo así su formación a través de un currículo actualizado y facilitando experiencias de movilidad en el extranjero. En la ULIAM estamos comprometidos con formar arquitectos de vanguardia, listos para afrontar los desafíos del futuro. Este es solo el inicio del emocionante viaje hacia la acreditación internacional. Tenemos estos indicadores que pueden representar lo que hemos estado. Ciao, buongiorno professoressa, mi scuso per il ritardo. Buongiorno, non si preoccupi. Non potevo mancare alla sua lezione perché è molto interessante. È un piacere per me, grazie. Ma per favore, dobbiamo continuare con la classe. Grazie. E non si ripeta, per favore. Mais oui, et pour ça, ma jolie sœurette. ¿Qué idioma es ese? No lo entiendo. Es italiano. Sabes que yo lo entiendo un poco porque estoy estudiando en el instituto. ¿Qué instituto? El Instituto de Idiomas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. ¿Te gustaría conocerlo? Claro que sí. Vamos. El Instituto de Idiomas de nuestra universidad está ubicado cerca al ingreso de la puerta número 2. A través de él se ofrecen varios idiomas como inglés, portugués, italiano y francés. Sus aulas son cómodas, climatizadas y cuentan con pantallas que ayudan a los estudiantes a realizar sus actividades de forma dinámica. Los horarios son flexibles, donde tú puedes escoger la hora y el día. Próximamente contaremos con el idioma mandarín y es completamente gratuito. Además contamos con un cine que tiene pantalla gigante en alta calidad y un sonido envolvente para el perfeccionamiento de los idiomas. Ven, aprende con los mejores. Bonjour Richard, ici c'est l'Institut de langue. Bienvenue, comment tu te sens?
Bonjour professeur, merci pour la bienvenue. Je me sens très content d'étudier ici, d'apprendre des nouvelles langues et je me sens très heureux d'étudier à cette université. C'est très bien, merci beaucoup. Merci. Gracias por el recorrido. Esta es la universidad que nos prepara para el futuro. Fin. ¿Sientes que el mundo avanza y tú te quedas atrás? En un mercado laboral cada vez más competitivo, la preparación marca la diferencia. Es momento de invertir en tu futuro. En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAN, ofrecemos maestrías diseñadas para transformar tu potencial en éxito. Gestión empresarial, innovación tecnológica, educación y desarrollo social, salud y muchas más, con docentes de alto nivel, horarios flexibles y programas acreditados. No dejes pasar más el tiempo. La oportunidad que necesitas está aquí. Postula al 0999-469-253. Fin de espacio publicitario. En este último eje queremos saber qué propuestas tienen nuestros candidatos para legislar en beneficio de la provincia de Manabí. Por ello, el comité académico de este debate ha considerado plantear la misma pregunta a todos nuestros participantes. Así que vamos a tomar el sobre donde está la pregunta que todos nuestros candidatos deberán contestar sin interpelaciones. E iniciamos nuevamente con el candidato Carlos Vera Mora. La pregunta es la siguiente. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar entre bancadas en una agenda legislativa para la provincia de Manabí y qué proyectos de ley y acciones fiscalizadoras debería contener dicha agenda? Por favor, candidato Carlos Vera, su respuesta ahora. Mi bandera es Manabí. Reflejo mis actos en la fibra de los pescadores, en la siembra de los agricultores, en la expectativa de nuestros maestros, en la expectativa de nuestros taxistas, en nuestras madres de familias, en nuestros emprendedores, en ti, estudiante, que no tienes una oportunidad y no te da el gobierno la oportunidad de tu primer empleo. Es por eso que mi bandera es Manabí y no descansaré hasta coadyuvar acciones para que la prioridad en la agenda legislativa sea mi provincia y sea el Ecuador. Lo he demostrado, soy el vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y he luchado por los gobiernos autónomos de Manabí y del país para que los recursos le lleguen a tiempo para la obra pública, pago de sueldos y pago de proveedores. He luchado contra la inseguridad, siendo presidente de la Comisión Multipartidista Ocasional de Tratamientos de los Temas de la Consulta Popular. Me le he vuelto un problema a Daniel Noboa y a sus asambleístas, porque he legislado y fiscalizado por Manabí y con responsabilidad. A ti, Daniel, que te gustan los tatuajes, te invito. Tatúate el mapa de Manabí para que lo lleves en la piel como lo llevo yo. Por ti, Manabí. Gracias, candidato. Vamos a dar paso ahora a la candidata Mary Zamora García, quien deberá contestar la misma pregunta. ¿Estaría dispuesta a trabajar entre bancadas en una agenda legislativa para la provincia de Manabí? ¿Y qué proyectos de ley y acciones fiscalizadoras debería contener dicha agenda? Su respuesta ahora. Como decimos los manabitas, nadie come gallina gorda de mano ajena. Por lo tanto, hoy más que nunca, la unidad
es lo fundamental para salir de todo lo que estamos viviendo los manavitas. Como legisladora, lo dije anteriormente, dialogaré, me sentaré y conversaré con todos mis compañeros de las bancadas que pertenecen a Manabí, pero también ampliaré ese diálogo con el prefecto, con los 22 alcaldes, con las 56 presidencias de juntas parroquiales, con el sector empresarial y productivo de la provincia de Manabí, con los colegios de profesionales, con el alma mater de las universidades que existen y las organizaciones sociales, populares, campesinas y juveniles, porque voy a la Asamblea Nacional y reitero, Manabí necesita agua para poder reactivarse y vamos a hacer realidad el hecho que mediante ley podamos hacer que Manabí maneje todos los recursos hídricos y su infraestructura, así como también declarar a Manabí esa zona especial de desarrollo agropecuario, productivo, turístico e industrial. Pero también fiscalizaré, como lo dije, la concesión del puerto, así como también echar abajo el decreto 157. Gracias, candidata. Damos paso ahora al candidato Erwin Valdivieso Solórzano para conocer si estaría dispuesto a trabajar entre bancadas en una agenda legislativa para la provincia de Manabí y qué proyectos de ley y acciones fiscalizadoras debería contener dicha agenda. Su respuesta ahora. Para hacer del montono pintado en la pared me quedo en mi casa, engriendo nietos, cuidando hijos. Hay que recuperar la Comisión de Asuntos Manavitas, que la dejamos perder también. Eso puede volver a agrupar, aglutinar a los representantes de la provincia. Esa es una obligación. Estando nuevamente la Comisión Permanente de Asuntos Manavitas, puede garantizarse una acción plena, decidida y contundente. Para Manabí, a Manabí hay que decirle que el que abarca mucho, poco aprieta. Por tanto, vamos por la derogatoria constitucional de esa disposición transitoria que creó la EPA y que suspendió a la CRM, a la CDN y a la Junta de Recursos Hidráulicos. No eran instituciones perfectas, pero nos permitían tomar nuestras propias decisiones en el manejo de nuestros recursos hídricos. Ahora está para prender una bomba, hay que ir a San Borondón, a EPA. Para reclamar por una planilla eléctrica hay que ir a Guayaquil. Yo me niego a ese tipo de cosas. Yo me niego a ese tipo de conductas. Por tanto, desde Manabí hay que plantear esa reforma constitucional, que es duro, claro que es duro, pero hay que dar la pelea. Alguien tiene que enfrentarse al centralismo para decirle que eso no está bien con una provincia que es muchísimo más de lo que actualmente es. Por tanto, esa reforma constitucional y 3 leyes de creación de esas instituciones para garantizar que luego con la vialidad en nuestras manos, el puerto de Manta sea mucho más también de lo que actualmente es. Allí habrá trabajo para jóvenes, para taxistas, para trabajadores, para todos. Gracias, candidato. Vamos a escuchar en este momento la intervención de Adriana García Mejía. Candidata, ¿usted estaría dispuesta a trabajar entre bancadas en una agenda legislativa para la provincia? ¿Y qué proyectos de ley y acciones fiscalizadoras debería contener dicha agenda? Por favor, su respuesta inicia ahora. He trabajado de manera unánime en la Asamblea Nacional luchando los beneficios y el respeto a todos los manavitas. El 17 de mayo del año 2024 presenté el proyecto del desarrollo del puerto de Manta que fue incluido en la Ley de Alivio Financiero. Fue una realidad. El 70% del recurso económico se queda para Manabí, para impulsar el empleo, el trabajo, el turismo, la infraestructura portuaria, lo que ustedes hoy necesitan. Adicional a eso, he luchado de tal manera que ustedes tengan mejores condiciones, tanto en educación, en salud, fiscalizando la crisis que existe en el sistema de salud, Solca, IES, el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Es importante considerar que voy a seguir unificando esfuerzo con todos los compañeros legisladores. Invito a los compañeros manavitas que en su momento no se sumaron para aprobar este proyecto de ley cuando Adriana García lleve nuevamente a la Asamblea Nacional, como presenté la reforma parcial a la Constitución, porque la ciudadanía lo pedía y esto ya es una realidad, que de manera unánime puedan ustedes defender y alzar la voz para que sea real el cambio de la Constitución. Adicional, es importante unificar esfuerzos para que todos los manavitas tengamos seguridad,
Sin seguridad no va a haber empleo, sin seguridad no va a haber educación. Gracias, candidata. Damos paso en este momento a la candidata Soraya Palacios Flores, quien tendrá que responder la pregunta. ¿Estaría dispuesta a trabajar entre bancadas en una agenda legislativa para la provincia de Manabí y qué proyectos de ley y acciones fiscalizadoras debería contener dicha agenda? Su respuesta ahora, por favor. Nuestra función como asambleístas, aparte de legislar y fiscalizar, la más primordial es servirle a la provincia. Por supuesto que trabajaría con la bancada, siempre en beneficio de la ciudadanía. Ahora, dentro de mi agenda legislativa, tenemos que, como principal objetivo, devolverle la autonomía a Manabí en la administración de sus recursos hídricos, con la creación de un ente autónomo descentralizado que tenga independencia administrativa, técnica y financiera. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo se financiará? ¿Por qué más burocracia? Como miembro del Comité Cívico Hídrico de Manabí, ya lo hemos hecho y vamos a incluir al Ecuador en el mercado de carbono. Esto nos permitirá financiar parte del presupuesto general del Estado para nuevas inversiones y el pago de la deuda pública. Por otro lado, ya han pasado más de 7 años y seguimos teniendo un terreno aplanado en el Aromo. Es hora de un cambio radical. Presentaremos un proyecto de energía alternativa con paneles solares. Ya basta el paradigma dogmático de que la empresa privada es mala. Para nuestros jóvenes, brindaremos programas de educación técnica para que puedan tener su título de tercer nivel en el lapso de 2 a 3 años. Además, presentaremos ante el Pleno de la Asamblea una reforma que permita que el gobierno invierta con capital de riesgo a los créditos de nuestros agricultores, pescadores. Gracias, candidata. Y bien, amigos televidentes, una vez que hemos desarrollado nuestros 4 ejes temáticos, estamos llegando ya a la parte final de este debate y por eso cada uno de nuestros candidatos tendrá 30 segundos para dar un mensaje final a nuestros televidentes. Candidato Carlos Vera Mora, por favor, su mensaje de despedida en 30 segundos. Inicia ahora. Daniel, tú y yo nos hemos mirado a los ojos y te exijo que construyas el puente de Quimí ya. Te exijo que le des los fondos a Solca de Manabí para efecto de que puedan seguir atendiendo a los enfermos de enfermedades catastróficas. Te exijo que le des la viabilidad que se merece Manabí. Te exijo que nos des la seguridad para que nuestras familias no se sigan desangrando. Hermanos manavitas, ustedes me han aprendido a conocer. Les he dado mi corazón. He sido víctima de la inseguridad. Avaliaron mi casa por haber instrumentado un juicio político por la lucha contra la inseguridad en el Palacio de Justicia de Puerto Viejo que fiscalicé. Vamos a seguir luchando por ti, Manabí. Gracias, candidato. Damos paso ahora a la candidata Mary Zamora García. En 30 segundos, su mensaje final. Inicia ahora. Manavitas, ni el pasado de corrupción ni el presente de incapacidad, autoritarismo y mentiras. Es la hora del pueblo. Ya no podemos seguir eligiendo a sordos, ciegos, mudos que vayan a la Asamblea Nacional. Hoy te pido, joven, hombre y mujer, que me des la oportunidad de llegar a la Asamblea y poder dignificar y defender a Manabí votando por la lista. Gracias, candidata. Damos paso ahora al candidato Erwin Valdivieso Solorzano. Por favor, su mensaje de despedida en 30 segundos inicia ahora. Siempre busqué ser asambleísta. Nadie me lo ofreció. Yo peleé esta oportunidad. Y por eso, junto a Elisa Calle, junto a Rosita Mero, a Lucy Macías, a Francisco Vinces, a Oliver Guillén y a Luis Simbaña, vamos a devolverles el orgullo. El manavita tiene que volverse a sentir orgulloso de sus representantes, sin miedo, sin temor, con voz firme, bien parados como somos los manavitas y con proyectos de ley que realmente nos reivindiquen. Gracias. Damos paso ahora a la candidata Adriana García Mejía. Por favor, su mensaje final en 30 segundos inicia ahora. Mis queridos manavitas, los manavitas nos hacemos respetar. Eso de Adriana García, porque Adriana García sí cumple y cumple con ustedes.
con la fiscalización de forma honesta y transparente. Cumple con ustedes, realizando proyectos de ley reales y aplicables para que ustedes realmente tengan mejores días. Seguiré luchando por la seguridad y por el desarrollo del sector estratégico y por todos ustedes. Muchas gracias, candidata. Vamos a dar paso ahora a la última candidata, candidata Soraya Palacios Flores. Por favor, su mensaje final en 30 segundos inicia ahora. El cambio radical comienza ahora. Las decisiones de hoy formarán nuestro futuro. Actuemos con responsabilidad, unidad y valentía por el bienestar de todos. Soy Soraya Palacios y al igual que tú, quiero un cambio radical. Muchas gracias, candidata Palacios. Y bien, amigos, de esta manera concluimos nuestro debate electoral de los candidatos a la Asamblea Nacional por la circunscripción 2 o zona sur de Manabí. Agradecemos a cada uno de nuestros candidatos, a los televidentes que han estado conectados y a los cerca de 30 medios de comunicación que han amplificado esta señal generada desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, a todo el personal de producción, de protocolo, de logística, de comunicación y de las distintas áreas que nos han permitido llegar hasta sus hogares con las propuestas para promover un voto informado. Manavitas y ecuatorianos, hagamos democracia. Hasta una próxima oportunidad. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presentó Debate Electoral 2025.